Hola, bienvenidos a Historias Boxísticas. Hoy vamos a hablar de un boxeador estadounidense que se mantuvo en actividad en las décadas de 1980 y 1990, siendo en esta última donde más se destacó. Logró ser campeón en 4 pesos diferentes: ligero, superligero, welter y superwelter, y durante algunos años fue considerado como el mejor boxeador del mundo libra por libra. A lo largo de su carrera consiguió varios triunfos relevantes, pero también tuvo que soportar contiendas en donde se vio perjudicado por los puntajes de los jueces, algo que le sucedió más de una vez en su etapa profesional. Para quienes no lo conocen, les presento a Pernell Whitaker, mejor conocido como el guisante dulce. Whitaker nació el 2 de enero de 1964 en la ciudad de Norfolk, la cual está ubicada en el sudeste del estado de Virginia. Pertenecía a una familia compuesta por el padre, la madre y 7 hijos, y desde muy joven fue influenciado por ellos para que se dedicara a los deportes. Así fue como, a los 8 años, Pernell entró en un gimnasio de boxeo y rápidamente demostró que tenía cualidades para convertirse en un gran campeón. Su etapa amateur fue muy extensa y contó con varios éxitos. El guisante dulce consiguió la medalla de plata en el Campeonato Amateur de 1982, celebrado en Múnich, y la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1983, celebrados en Caracas, en ambas ocasiones en peso ligero. Su mayor éxito antes de ser profesional lo logró al ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1984, celebrados en Los Ángeles, una vez más en peso ligero. Este fue su último triunfo antes de finalizar con su carrera amateur. Su récord en esta etapa es de 214 peleas, ganando 201 y perdiendo 13, aunque el nacido en Norfolk afirmó haber participado en más de 500 contiendas amateur. Su debut profesional se dio el 15 de noviembre de 1984, a los 20 años. Ganó por nocaut técnico en 2 asaltos. Whitaker tuvo un ascenso rápido en su carrera, ya que luego de 10 peleas tuvo su primer enfrentamiento con un ex campeón mundial. El 20 de diciembre de 1986 derrotó por decisión unánime a Alfredo Layne, quien fue campeón en peso superpluma y quien fue el último verdugo de Wilfredo Gómez. En su siguiente enfrentamiento, ocurrido el 28 de marzo de 1987, Pernell consiguió su primer título profesional al ganar el cinturón vacante de la NABF en peso ligero. Para ello derrotó a Roger Mayweather, quien fue campeón en peso superpluma y superligero. Ambos peleadores fueron derribados, pero el guisante dulce fue el mejor de los dos. Poco tiempo después, el 25 de julio, consiguió el cinturón vacante de la USBA al noquear en 6 asaltos a Miguel Santana, un futuro contendiente de peso ligero. Durante esos combates se vio la habilidad de Whitaker para defenderse y contragolpear a sus oponentes. Si bien su fuerte era su capacidad para esquivar golpes, en las peleas presionaba constantemente a sus rivales para poder conectarlos la mayor cantidad de veces. Su porcentaje de knockouts se encontraba por debajo del 50%, pero eso lo compensaba con todo lo mencionado anteriormente y con una gran precisión a la hora de atacar. El 12 de marzo de 1988, Pernell tuvo su primera oportunidad para ser campeón mundial. Para ganar el cinturón del CMB en peso ligero, debía vencer a José Luis Ramírez, quien se encontraba en su segundo reinado y ya tenía más de 100 contiendas profesionales en su haber. La pelea se desarrolló en Francia y, a pesar de la experiencia del mexicano, fue el guisante dulce quien dominó las secciones del combate con su jab derecho, el cual golpeó el rostro del zurdo en repetidas ocasiones durante los 12 asaltos. El latinoamericano intentó responder con sus propios ataques, pero cada vez que lanzaba un puñetazo, el estadounidense lo esquivaba con facilidad. Al final de la contienda, se esperaba una clara victoria por parte del nacido en Norfolk, pero en lugar de eso, lo que se vio fue la primera controversia que lo afectó en su carrera. Ramírez, quien fue claramente superado a lo largo de la pelea, ganó por decisión dividida y le quitó el invicto a Pernell.
el estadounidense se fue de Francia con las manos vacías cuando tenía que haberse ido con el cinturón ligero. Afortunadamente para él, su segunda oportunidad llegó más temprano que tarde. El 18 de febrero de 1989 desafió a Greg Haugen, el campeón de la FIB en peso ligero. La pelea se realizó en el Coliseo de Hampton, Virginia, y Pernell hizo lo que quiso con su oponente, derribándolo en el sexto episodio y ganando por una amplia decisión unánime. De esa manera, se convirtió en campeón mundial de peso ligero. Su reinado en la categoría duró un total de 3 años y constó de 8 defensas exitosas. En el camino se encargó de ganar los otros 2 cinturones para convertirse en el campeón indiscutido de peso ligero, además de ser el último campeón de la revista The Ring en la división hasta 2002. Su primera unificación ocurrió el 20 de agosto, 6 meses después de haber dominado a Haugen. Los cinturones del CMB y de la revista se encontraban vacantes, y el guisante dulce debía vencer a un viejo conocido para quedarse con todo, José Luis Ramírez, quien le sacó su invicto inmerecidamente. El combate se desarrolló en la Arena Scope de Norfolk y Pernell volvió a dominar al mexicano. En esta ocasión lo castigó con varios golpes de poder debido a que no podía olvidarse del primer combate entre ambos, al mismo tiempo que esquivó la mayoría de los ataques del zurdo. Básicamente, la segunda pelea fue un calco de la primera, pero con una diferencia clave. En esta ocasión, las puntuaciones fueron justas, y Whittaker triunfó por una clara decisión unánime, quedándose con los cinturones del CMB y de la revista. Su desempeño en sus triunfos frente a Ramírez y Haugen hizo que el nacido en Norfolk fuera considerado como el peleador del año según The Ring y la WAA. Su segunda unificación ocurrió el 11 de agosto de 1990, cuando enfrentó a Juan Nazario, el campeón de la AMB en peso ligero. La pelea se llevó a cabo en el Caesars Tahoe de Nevada y Whittaker hizo algo muy poco común en su carrera, ya que ganó por nocaut en el primer asalto después de conectar al puertorriqueño con un zurdazo a la mandíbula, quedándose de esa manera con el título de la asociación y convirtiéndose en el único campeón de la división. Pernell realizó otras defensas importantes en peso ligero. El 19 de mayo de 1990 derrotó por decisión unánime a Azuma Nelson, campeón en pesos pluma y superpluma. Los puntajes finales dan a entender que la contienda fue pareja, pero el estadounidense superó ampliamente al ganés en golpes conectados y precisión. Otra de sus defensas importantes fue la última que realizó, el 5 de octubre de 1991. Ese día venció a Jorge Páez, quien fue campeón en peso pluma. El guisante dulce no tuvo grandes inconvenientes para superar al maromero, pero tuvo un porcentaje de golpes conectados por debajo del 40%, lo cual era inusual tratándose de él. De sus 8 defensas, 6 fueron de 2 cinturones y 3 como campeón indiscutido. El guisante dulce tiene el récord de ser el boxeador que más tiempo estuvo como campeón unificado de peso ligero, 2 años y 8 meses, y aún no ha sido superado. Whittaker había tenido suficiente del peso ligero y decidió probar suerte en peso superligero. El 18 de julio de 1992 desafió a Rafael Pineda, el campeón de la FIB en la división. La pelea se desarrolló en el Mirage Hotel and Casino de Las Vegas y Pernell ganó por una cómoda decisión unánime, convirtiéndose de esa manera en campeón mundial de peso superligero. Su reinado duró 8 meses y no constó de ninguna defensa. El nacido en Norfolk dejó rápidamente la categoría para recalar en peso welter e intentar ser un campeón en 3 categorías diferentes. El 6 de marzo de 1993 desafió a Buddy McGirt, el campeón del CMB. La pelea se realizó en el Madison Square Garden y, si bien Whittaker tuvo algunos problemas con su oponente, consiguió una victoria convincente por decisión unánime y se convirtió en campeón mundial de peso welter. El guisante dulce se mantuvo con el cinturón durante 4 años, sin realizar unificaciones con otros campeones de peso welter. Realizó 9 defensas, de las cuales 8 fueron exitosas. Entre las más destacadas se puede mencionar su segunda victoria frente a Buddy McGirt,
realizada el 1 de octubre de 1994 y en la cual Whittaker ganó por una amplia decisión unánime. Otra pelea relevante es la que tuvo el 24 de enero de 1997, en su última defensa exitosa, derrotando por nocaut en 11 asaltos a Diosbelis Hurtado. El retador fue capaz de superar y derribar 2 veces a Pernell antes de que este último, drásticamente, lograra vapulear al cubano contra las cuerdas en el round 11. En el medio de su reinado, Whittaker peleó por el cinturón de la AMB en peso super welter. El 4 de marzo de 1995 desafió a Julio César Vázquez, quien tenía el título. La pelea se desarrolló en el Convention Center de Atlantic City, Nueva Jersey. Pernell fue derribado en el cuarto asalto, pero supo sortear efectivamente la agresividad del argentino y ganó por decisión unánime, convirtiéndose en campeón mundial de peso super welter y en campeón en 4 divisiones diferentes. Su nuevo reinado duró solamente 4 días, ya que el 8 de marzo el estadounidense regresó al peso welter para seguir defendiendo su cinturón del CMB. Su contienda más conocida, y quizás la pelea más relevante de toda su carrera, fue la primera defensa que tuvo que realizar de su cinturón en peso welter. En aquella ocasión debió enfrentar a un pugilista mexicano de casi 100 peleas, las cuales había ganado todas, y quien era considerado como el mejor boxeador del mundo libra por libra, dejando al propio Pernell en segundo lugar. Ese rival era Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, quien venía de ganar títulos en pesos superpluma, ligero y superligero, y buscaba ser campeón en 4 divisiones. La pelea se desarrolló el 10 de septiembre de 1993 en el Alamo Dome de San Antonio, Texas, y en esta contienda estaba en juego algo más que el cinturón del CMB en peso welter. Como se mencionó anteriormente, en ese momento Chávez y Whittaker ocupaban los puestos 1 y 2 de la tabla de pugilistas libra por libra de la revista The Ring desde 1990. Los 2 mejores boxeadores del mundo en los últimos 3 años se iban a enfrentar para determinar quién era el mejor de ambos. A pesar de que Chávez era un experto para presionar a sus oponentes, Whittaker logró imponer su forma de pelear esquivando los ataques del mexicano y golpeándolo con jabs de derecha, frustrándolo con el pasar de los asaltos. Julio César logró tener episodios efectivos, lastimando ocasionalmente al guisante dulce con golpes de poder, pero nunca logró tomar el control de la contienda. Al finalizar los 12 asaltos, se esperaba que Whittaker ganara por una cómoda decisión unánime, terminando de esa manera con el largo invicto de 87 triunfos de Chávez. Pero una vez más surgieron las controversias. La contienda fue declarada como un empate por decisión mayoritaria, provocando el abucheo de los 65.000 espectadores, quienes, a pesar de que en su mayoría apoyaban a Julio César, vieron ganar a Pernell. Esta fue la segunda vez que el nacido en Norfolk no conseguía ganar una pelea en la que fue el pugilista superior, pero a diferencia de su primer combate frente a Ramírez, no fue derrotado en las tarjetas por Chávez. Como premio consuelo, a partir de ese momento, el guisante dulce pasaría al primer lugar en la tabla de boxeadores libra por libra, manteniendo ese puesto hasta el final de su reinado. El final de Whittaker como campeón welter llegó el 12 de abril de 1997. Luego de su dramático triunfo frente a Diosbelis Hurtado, el estadounidense fue desafiado por Oscar de la Hoya, quien venía de ganar títulos en pesos ligero y superligero. La pelea se desarrolló en el Thomas & Mack Center de Las Vegas y Whittaker, inusualmente, se encontraba debajo en las apuestas por 3-1. El combate fue bastante parejo y Pernell, en líneas generales, conectó más puñetazos que el Niño de Oro, siendo la mayoría de ellos jabs. Por su parte, De la Hoya superó al guisante dulce en golpes de poder. A pesar de ello, al terminar los 12 asaltos, De la Hoya ganó por decisión unánime y se quedó con el cinturón welter de Whittaker, quien volvió a sentirse perjudicado por las puntuaciones finales. La mayoría de la prensa vio ganar a Pernell, pero a diferencia de sus peleas con Ramírez y Chávez, en su contienda con Oscar no demostró una gran superioridad como para que sea considerada una mala decisión. El nacido en Norfolk peleó 3 veces más en sus últimos años de carrera y tuvo su última oportunidad para ser campeón mundial el 20 de febrero de 1999.
Aquel día, en el Madison Square Garden, desafió a Félix Trinidad, el campeón de la FIB en peso welter. El guisante dulce cayó en el segundo asalto y sufrió la fractura de su mandíbula en el sexto round, y perdió por decisión unánime en la que fue la primera derrota decisiva de su carrera. Pernell peleó por última vez el 27 de abril de 2001, a los 37 años. Ese día combatió contra Carlos Bojorquez y sufrió la única derrota por nocaut en su carrera. En el segundo asalto, Whittaker sufrió la fractura de su clavícula izquierda luego de lanzar un golpe y continuó en ese estado hasta el cuarto round. En ese momento fue revisado por el árbitro y el médico de la pelea, y el combate tuvo que detenerse. Luego de ello, colgó los guantes definitivamente. Pernell Whittaker se mantuvo cerca del mundo pugilístico después de su retiro, ya que fue entrenador de diversos peleadores. El más conocido de ellos fue Zab Judah, a quien entrenó cuando este era campeón superligero de la FIB en 2011. Los reconocimientos a su carrera no tardaron en llegar. En septiembre de 2001, la revista The Ring lo nombró como el tercer mejor peso ligero de todos los tiempos, siendo superado por Roberto Durán, primer puesto, y por Benny Leonard, segundo puesto. Fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 2007 y en el Salón Mundial de la Fama del Boxeo en 2008. El 14 de julio de 2019 fue atropellado por un automóvil mientras cruzaba una calle. Los intentos de los paramédicos para reanimarlo fueron en vano y Whittaker murió ese mismo día. Tenía 55 años. Su récord oficial es de 40 victorias, 17 por nocaut, 4 derrotas, un empate y una pelea sin decisión. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compartilo en las redes sociales. ¡Hasta la próxima!